Hay casos que nos impactan, otros que nos conmocionan, y luego está este, un caso que capturó la atención del mundo entero y que por más que pasen los años se niega a desaparecer. Vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más desconcertantes de nuestro tiempo, para intentar entender por qué, a día de hoy, nos sigue fascinando tanto. Y es que esta frase lo resume a la perfección. Lo de Madeleine McCann no fue solo una noticia, fue una auténtica tormenta mediática global. ¿Y por qué? Bueno, pues influyeron un montón de cosas. Se trataba de una familia británica de médicos con buena imagen, que sabían comunicar y que lanzaron una campaña de relaciones públicas que sencillamente no tenía precedentes. Todo ese cóctel hizo que el interés se disparara a un nivel que pocas veces se ha visto. Todo empieza en un lugar que se supone que es un paraíso. Unas vacaciones en familia que en cuestión de minutos se convierten en la peor de las pesadillas. Para que nos situemos, vamos a ver dónde estamos. Sur de Portugal, la región del Algarve, y más en concreto en un complejo turístico llamado Praia da Luz. Vamos, el típico destino de vacaciones para muchísimas familias, sobre todo británicas, que buscan un poco de sol y tranquilidad. La fecha clave, 3 de mayo de 2007. Aquí tenemos a la familia McCann, que viene de pasar unos días desde el Reino Unido. Se alojan en el apartamento 5A del complejo Ocean Club. Un detalle importante, es una planta baja. Ahí están Kate y Gerry McCann con sus 3 hijos, la pequeña Madeleine, que estaba a punto de cumplir 4 años, y sus 2 hermanos mellizos, que tenían 2. Y esta es la cronología de los hechos, el momento crítico. A las 8:30 de la tarde, los niños ya están durmiendo. Sus padres están cenando con unos amigos, pero ojo, muy cerca, a apenas 55 metros, en un restaurante de tapas del mismo complejo. Se supone que se iban turnando para acercarse a vigilar que todo estuviera bien. Pero llegan las 10 de la noche, y en ese momento el mundo de los McCann se para en seco. Kate entra en la habitación y la cama de Madeleine está vacía, y la ventana abierta. A partir de ese instante, claro, se desata el caos. La reacción es inmediata, se pone en marcha una búsqueda desesperada y arranca una investigación policial que, bueno, ya os podéis imaginar, iba a estar bajo la lupa de todo el planeta. La maquinaria se pone en marcha a toda velocidad. Cientos de personas, entre personal del complejo y turistas, se ponen a buscar por la zona durante toda la noche. Las autoridades actúan rápido, sellando la frontera con España y alertando a los aeropuertos y a la Interpol. La hipótesis principal, la más lógica en ese momento, es un secuestro. Y no tardan mucho en tener un primer nombre sobre la mesa. A los 11 días, la policía portuguesa ya tiene un sospechoso oficial. Se llama Robert Murat. Es un hombre británico-portugués que vivía muy cerca del apartamento. Registran su casa a fondo, pero él siempre ha mantenido y mantiene que es inocente. Pero entonces, la historia da un giro de guión de los que nadie se espera. Con toda la presión mediática del mundo encima, la investigación da un volantazo y cambia el foco de una manera absolutamente impactante. Y esta fue la hipótesis que dejó al mundo en shock. De repente, la policía portuguesa empieza a trabajar con una idea radicalmente distinta, que no hubo ningún secuestro. Su teoría era que Madeleine había muerto por un accidente en el apartamento y que sus padres, Kate y Gerry, lo habían ocultado todo. ¿Y en qué se basaban para sostener algo tan grave? Pues principalmente en los indicios que dejaron unos perros rastreadores traídos del Reino Unido. Estos perros, entrenados para ello, marcaron olor a cadáver y a sangre en el apartamento. Y no solo ahí, también en el maletero del coche que la familia alquiló semanas después de la desaparición. El gran problema, y esto es crucial, es que cuando esas muestras de ADN se analizaron en un laboratorio británico, el resultado fue no concluyente. Había muy poca cantidad, no se podía afirmar nada con certeza. Un matiz fundamental que pareció perderse en la investigación portuguesa. Para entender bien la situación legal de los padres, hay que conocer esta figura del derecho portugués arguido. En septiembre de 2007, a Kate y Gerry McCann los declararon arguidos. Esto no significa que estuvieran acusados formalmente, sino que eran sospechosos formales. Les daba ciertos derechos, como el de guardar silencio, pero claro, los ponía directamente en el centro de la diana de la investigación. Así que, de repente, nos encontramos con 2 teorías que chocan de frente. Por un lado, la del secuestro, que era la que apoyaban algunos testigos y, por supuesto, la que defendían los padres con su enorme campaña mediática. Y por otro, la terrible teoría del accidente y el encubrimiento, sostenida por una policía local que estaba completamente desbordada por la presión internacional. Al final, tras meses de un escrutinio brutal, en julio de 2008 la Fiscalía portuguesa decide archivar el caso. La conclusión fue que no había pruebas suficientes para acusar a nadie, ni a los McCann ni a Robert Murat. Oficialmente se les levantó la condición de arguidos y volvieron a ser, a ojos de la ley, solo los padres de una niña desaparecida. Con el caso archivado en Portugal, cualquiera podría pensar que la historia acababa ahí.
Pero nada más lejos de la realidad. La determinación de los padres y la presión pública en el Reino Unido llevaron la investigación a un nivel completamente nuevo. Y entonces pasa algo que no es nada habitual. La famosa Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, decide intervenir. En 2011, a petición del propio gobierno británico, pone en marcha lo que se llamó Operación Grange. ¿Y qué era? Pues básicamente una revisión masiva y desde cero de absolutamente toda la información que se había recopilado. Y lo más importante es que su punto de partida era radicalmente opuesto al de la policía portuguesa. Scotland Yard lo dijo alto y claro. Para ellos, esto era un acto criminal por parte de un extraño. Es decir, su principal línea de investigación era el secuestro y descartaban por completo la teoría del accidente. Fueron pasando los años y aunque la Operación Grange analizó miles de pistas, el caso parecía completamente estancado. Hasta que, de repente, cuando ya casi nadie lo esperaba, una nueva figura entra en escena. Y la pregunta que todo el mundo se hizo fue: ¿de verdad es posible? Después de 13 años, cuando la esperanza ya estaba por los suelos, ¿podría haber una pista sólida que lo cambiara todo? El mundo, literalmente, contuvo la respiración. Y el nombre que lo cambió todo fue Christian Bruckner. En junio de 2020, las autoridades alemanas anuncian que tienen un nuevo sospechoso principal. Se trata de un ciudadano alemán con un historial delictivo muy largo que, resulta, estaba viviendo en esa misma zona del Algarve cuando Madeleine desapareció. A ver, las pruebas contra Bruckner son todas circunstanciales, pero juntas dibujan un perfil muy inquietante. Vivía en el Algarve en aquella época. El registro de su teléfono móvil lo sitúa cerca del apartamento justo la noche de la desaparición. Tiene un historial criminal terrible que incluye abuso de menores. De hecho, ya está en la cárcel por otro crimen, la violación de una mujer de 72 años en esa misma zona. Y por si fuera poco, algunos testigos aseguran que él mismo hizo comentarios bastante sospechosos sobre el caso. La identificación de Bruckner como sospechoso reavivó la esperanza de encontrar por fin respuestas. Pero la realidad es que, a día de hoy, el misterio sigue ahí. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta búsqueda, solo la investigación británica, la Operación Grange, ha costado ya casi 12 millones de libras. Una cifra astronómica que nos da una pista de lo complejo y larguísimo que ha sido este caso. Y al final, después de tantos años, de tantísimo dinero, de tantos sospechosos y teorías, la pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Sabremos algún día qué le pasó a Madeleine McCann? Su desaparición no es solo un caso sin resolver, es una herida que sigue abierta y que nos recuerda lo frágil que puede ser todo y lo doloroso que es vivir en la incertidumbre.